¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, hoy les voy a contar exactamente cómo fue el peor día de mi vida. Y me refiero precisamente al día en que murió mi papá. Voy a abordar este tema con fines o intentando que la información pueda servirte de alguna u otra manera. Si no, no tendría ningún sentido hacer este video. Aunque para mí va a ser una catarsis sin duda alguna, pero creo que lo tengo más que superado y comprendido y visto amorosamente ese día. Y casualmente se van a dar cuenta que es el día en el que, pues es mi día maestro, es el día que yo pude crecer muchísimo. Aunque detrás de eso hubo mucho dolor. Pero creo que sucedieron cosas que hoy por hoy estoy seguro siguen pasando y que sin hacer juicio, ni mencionar nombres, ni mencionar nada, me gustaría compartírtelas porque si no es hoy, que espero que así sea, que no, o que nunca estés en esa situación, quizá algún día te toque estar y que creo que lo que te cuente, lo que te platique, puede servir para que tú puedas actuar de mejor manera que lo que nosotros, o yo, tu servidor, pude actuar. ¿Sí? Resulta que, y aparte voy a tratar de darle un poquito objetividad, considerando la parte de bio, la parte de la biodesprogramación y la nueva medicina germánica, ¿sí? Para enriquecer un poquito más el tema. ¿Les late? Muy bien. Resulta que mi padre se cae, se rompe una rodilla de una escalera y pues bueno, vamos al doctor, bla bla bla, pero el tema no es ese porque realmente no muere de esa caída, pero sí se le inflama un ganglio de esta parte de aquí, y este ganglio se le inflamó y se le hizo como si tuviera una papada gigante. Y ¿qué será? Como a los 3-4 días después de que se cayó. Entonces pues fue muy confuso, ¿no? Porque fuimos al doctor, le analiza el ganglio y le dice: usted es muy probable que tenga cáncer, hagas estudio, bla bla. Él a la de la rodilla no quiso ir porque, bueno, más bien sí fuimos a un seguro social, una clínica, no un hospital, y le dijeron, punto número 1, que no tenía nada, que solamente tomara paracetamol. La realidad, para ya no tocar ese tema de la pierna, es que conforme pasaron los días, la pierna empeoró, inclusive le pegó a mi papá chueca, y ya cuando me habló y fui a verlo, pues ya tenía la pierna chueca. Yo le había ofrecido ir con un especialista, no quiso, y pues ya cuando fuimos, ya cuando vio que estaba chueca la pierna, fuimos al doctor, y el doctor le dijo que ya era demasiado tarde, que había que romper la rodilla y poner una prótesis. Entonces le dijo mi papá: pues va, pues vemos cómo le hacemos, o XY. Pero le dijo: pero mientras traiga lo del ganglio, yo no puedo hacer nada, tiene que atenderse primero lo del ganglio. Ok. Entonces fuimos a ver a lo del ganglio, a un oncólogo que nos mandaron, hicieron estudios, y en un particular nos dicen: urge que tu papá se atienda porque pues puede traer cáncer. Fuimos con el oncólogo dice: no, pues es cáncer y necesitamos que se atienda rápidamente. Quiero que vean cómo funciona pues todo el sistema, ¿no? El miedo, el desconocimiento, la familia, en que al final en las familias también pues los familiares quieren tener la razón, aportan, ¿cómo decir si no es la palabra aportan? Opinan, sería la palabra. Y bueno, empieza ahí una situación bien complicada que no le deseo a nadie, pero que estoy seguro que si tú tienes un familiar enfermo o lo tuviste, pasaste exactamente por lo mismo. Y este sistema de creencias, de que todo el mundo opina, empieza todo el mundo a querer dirigir
y más aparte lo que la persona afectada con el síntoma, pues hay que respetar también y tomar en cuenta lo que opine, ¿no? Y a mucha gente no le gusta lo que opina y no están de acuerdo, pero hay que respetarlo, y bueno, empieza ahí una situación bien complicada. Pero bueno, la realidad es que cotizan a mi papá a operarlo del ganglio, y pues era una operación cara en un hospital particular. Pero no solo eso, quizá hubiéramos tenido para pagarlo o lo hubiéramos podido juntar entre los hijos, entre todos, ¿no? Pero resulta que se decía, nadie nos lo dijo oficialmente, de hecho todavía lo ignoro, internamente se decía en la familia que si mi papá se operaba ahí, en un particular, tenía que seguir todo su tratamiento en un particular, ¿sí? Y que si quería ser atendido todo el proceso en el hospital público, que sería aquí en México el IMSS, pues tendría que operarse en el propio IMSS. Entonces, como decíamos nosotros, bueno, quizá podemos juntar para la operación, pero a lo mejor no para todo el tratamiento, no lo teníamos. Un proceso aprox de entre 2 a 3 millones de pesos, ¿no? Más o menos, para que se den una idea. Entonces, pues teníamos quizá para la operación, pero no para el tratamiento. Entonces decíamos, bueno, pues entonces, si no vamos a poder darle continuidad en un particular, metámonos entonces al IMSS. Si mi papá estuvo de acuerdo, dijo, no hay problema, yo creo que va a salir bien, todo perfecto, va. Lo metemos ahí, y bueno, tengo que agregar que había la posibilidad de que se operara en el ISSSTE. Mi papá no quiso. Dijo que la rodilla se la operaría en el ISSSTE y que el ganglio se lo operaría en el seguro. Yo creo que debería de haber decidido al revés, pero el hubiera no existe. Digo, repito, hay que respetar lo que la persona enferma decida, y él así lo decidió. Aunque yo le dije, papá, no será al revés, creo que hay mejor atención en el ISSSTE. Las dos, para los que vivan en otros países, las dos son dependencias de gobierno, ¿no? También dependen del gobierno, es el sistema público de salud, que aquí, ya lo van a ver, pues es muy deficiente. En fin, decide así. Vamos a ver un doctor del IMSS, voy a emitir nombres, evidentemente, porque no, este video no es para acusar a nadie, pero es para que veas cómo es el sistema y cómo a veces el miedo te hace actuar de cierta manera errónea, muchas veces, ¿no? Todo es perfecto, ¿no? Ya lo veo así, pero bueno, yo creo que pudiéramos haber actuado de mejor manera. Vamos, y si era más o menos junio, creo, que por cierto mi papá es de ese mes, le dan operación a mi papá, fecha de operación hasta marzo del año que entra. Entonces, si el particular nos había dicho, urge, porque está gravísimo, según eso. Para esto mi papá caminaba, comía, iba al baño, estaba perfectamente bien. Esa es la realidad. Sí, quizá trae un ganglio inflamado, sí. Nunca, ahora que lo analizo, y eso es lo padre de este video que quiero que cheques, nunca realmente supimos cómo estaba el tema, porque después resultó como otra cosa. Fíjate. Nos dan fecha hasta marzo para operarle el ganglio, decimos que sí, pero que si se podía adelantar, inclusive, malamente si quieren, pero el propio miedo y que nos había metido el doctor particular, pues digo, por el diagnóstico, y la situación nos hace ver la opción de ofrecerle un dinero al doctor para que nos ayudara a adelantar la fecha. Y él lo acepta, por eso digo que no voy a decir nombres. Este doctor acepta y le damos creo que 15,000 pesos y adelanta la operación, la adelanta para noviembre. Yo me acuerdo que era temporada de toros aquí en Guadalajara. Poquitos días antes de su operación yo me llevé a los toros a mi papá, porque él era fanático de los toros. La pasamos increíble, por cierto. Y bueno, a los 2 o 3 días lo internan. La operación dura 3 o 4 horas. Por cierto, yo siento en lo personal que ahí no dimensionaba el tema. Yo decía, papá no tiene hipertensión, no tiene azúcar, está delgado. Bueno, tenía 78 años, ¿no? Pero yo lo veía muy bien.
De hecho, ahora veo fotos de él y me impacta porque pues yo no lo veía tan grande. Yo creo que es esa mirada de amor de repente con lo que ves a las personas, ¿no? Mucha gente que no es bonita y tú la ves bonita por el amor que sientes por esa persona, ¿no? Entonces, entra en papá la operación, tarda 3-4 horas. Cuando sale, resulta que el doctor, así al lado de la camilla, literal, nos dice, sale del elevador y nos dice, su papá salió bien. Les comento que si no cantaba, va a cantar, porque salió perfectamente bien. Le encontramos que el tumor, aquí es donde hago un poco de referencia, porque mi papá, o a lo que yo he leído, que cuando el ganglio crece es porque se inflama, pero no hay como tal una multiplicación celular, quizás sí, desconozco, pero el doctor refiere que había tumor cerca de toda esta parte de aquí, y que había un pedacito cerca de la garganta. Ya no supe, o sea, ya no entendí, porque si es un ganglio inflamado o hay multiplicación celular, bueno, quizá alguien ahí en sus comentarios me pueda ayudar, que es médico, y con mucho gusto lo leeré. Pero bueno, supuestamente el tumor creció hacia la garganta y dijo, lo raspamos todo, le quitamos todo el tumor y lo único que quedó es un pedacito, pero está muy cerca de las cuerdas vocales y no queríamos lastimarlo. Por lo tanto, ese le vamos a dar o lo vamos a atacar con radioterapia. Pero tu papá va a quedar excelente. Para esto tengo que aclarar que mi papá, su principal miedo era morir de cáncer. Una hermana de él, muy chica, de mi padre, murió de leucemia muy pequeña. Y otra hermana también muere de una operación al corazón, que de hecho no se hacía aquí en México, y mis abuelos la llevaron a Filadelfia y ahí la operaron del corazón, y bueno, casualmente sale bien de la operación, que coincide con mi papá, pero se complicó. Después ya en la camilla, ya en el cuarto, se complica y ahí muere. Se complica y muere el Día de las Madres. Por lo tanto, mi abuela paterna no festejaba ese día por nada. ¿Sí? Bueno, mi papá le pasa algo similar. La dan lo pasan a cuarto. Punto número 1. En una operación así debería de haber pasado, si no me equivoco, y si me equivoco, disculpen mi ignorancia, pero debería haber pasado a terapia intermedia mínimo o a terapia intensiva. Pero no, lo pasan en un cuarto. Les voy a escribir el cuarto más o menos como estaba. Y la clínica, creo que es la 46, si no me equivoco, aquí en Lázaro Cárdenas, a un costado de Plaza Las Torres, aquí en Guadalajara. Y déjenme decirles que eran 3 camas. A mi papá le asignan una pegada a la ventana, donde había un lavabo. Ese lavabo estaba lleno de sangre, y en el piso también había sangre. Obvio, no eran de mi papá. O sea, era de otro paciente. Si mi papá entró un jueves y salimos hasta el domingo, la sangre siguió ahí. Nunca vimos que alguien la limpiara. No es una realidad. En fin, pasan a mi papá ahí y nosotros, como buena familia, desconocedora del tema o sin experiencia, pero buena familia, nos rolamos para cuidar a mi papá. Nos dividimos entre 3. Ojo, aquí está el tema. Nos dividimos entre 3, esto es uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Entonces nos rolábamos, ¿no? Y a mí me tocó algunos días en la noche. Y bueno, pues resulta que para empezar, mi papá al primer día empieza a sangrar por la boca. Empieza a sacar sangre por la boca. Entonces, pues yo me asusto, yo no sé si eso es bueno o malo, con mi desconocimiento total. Voy a la recepción de ese piso, del IMSS, y les digo, oigan, pues mi papá está sangrando de la boca. Y me dicen, pues límpiele. Ah, caray, ¿y con qué le limpio? ¿O cómo le limpio? ¿No lo lastimó? O sea, a mí de entrada me cayó como patada en el trasero la respuesta, ¿no?
No sé si en tu país esté así el sistema de salud, pero aquí en México, así está, y esto es una realidad. Cabe que aclarar que no todos son así, ¿eh? Hay que aclarar que hay gente muy dedicada, que le gusta su trabajo, y hay otra que está ahí por el sueldo definitivamente. Entonces le digo, es que no sé cómo, pues agarre una servilleta y límpiale. Digo, ni siquiera tiene algodones o algo, es que no hay. Dije, pero es que usted debería de atenderlo, señorita, de hecho estaba dormida, ¿sí? Digo, está dormida. Me dijo, no, usted, hay un convenio, cuando usted paga su cuota de seguro, fíjense, hay un convenio en donde usted acepta cuidar a su enfermo. Dije, ah, caray. Dije, yo soy el que paga las cuotas de seguro de mi papá, y a mí nadie me ha hecho firmar ningún papel que diga que yo lo tengo que cuidar. Y yo pago mis cuotas puntualmente a tiempo. Por decir de alguna manera, realmente no las pagaba yo, las pagaba otro hermano. Pero mi papá estaba, de hecho estaba jubilado, pero asegurado. En fin, después le dije que mi papá quería hacer del baño, me dijo tampoco hay patos, no hay vacinica, tiene que ir a la farmacia a comprar una y traerla. Puta madre, tú cuando te das tus pagos de tus cuotas, pues nunca te imaginas que te traten así, y mucho menos con lo que cobran, que no cobran barato, y que cuando no pagas, aquí en México vienen a embargarte, literal, las compus, aunque te las dejan ahí, pero embargadas. Entonces no aceptan que les quedes debiendo mucho, esa es la realidad, o que te atrases mucho tiempo, o sea, son exigentes. Entonces, pues tuve que ir a comprar el pato, todo, en fin, gasas para limpiarle, y bueno, resulta que no solo pasa eso, sino también el sillón de mi papá, la camilla, la cama, no tenía barandales, y aparte el cojín donde él se dormía, ahí en la camilla pues tenía un hoyo, y mi papá empezó a moverse y decía que había un hoyo que le dolía, o sea, no decía porque no hablaba, pero una hoja de papel con una pluma nos decía. Entonces, pues yo empecé a decir que si no tenía otra camilla, me lo negaron. En el pasillo había un chorro de cojines nuevos para camillas de colchones. Pues que me agarro uno y que se lo pongo, ya me vio un enfermero y pues rompió la bolsita y se lo pusimos. Pero eso fue casi a fuerzas, no. Estando, digo, pues es que ahí tienen nuevos, sí, pero no podemos agarrar. Y tenían 2 días ahí, las cojines ahí, nuevos, pero sin poner. En fin, sea un caos total. En fin, mi papá como que le dan ganas de orinar y medio anestesiado, el primer día se quiere parar. Mi mamá lo estaba cuidando, pero mi mamá cabecea, pues del cansancio, lo que sea. Y bueno, total, mi papá sin avisar se da la vuelta, pum, se cae y se abre la cabeza. Entonces ya se imaginan, ¿no? También la familia, oye, pues cómo, quién lo estaba cuidando, que se cayó, o sea, imagínense todo el caos ahí alrededor. En fin, le ponen 2 vendoletas a mi papá, así literal. No lo cosieron, aunque era para coserse. Pero bueno, eso no es lo más grave. Lo más importante es que yo ahora veo, y se los cuento tal, que en las 3 camas que había, mi papá estaba en una, en otra estaba un niño que bien tenía a cuidado a su papá todo el día, el mismo persona, todos los días, la misma persona día y noche, yo no sé cómo le hacía para bañarse, iba y se bañaba y regresaba, pero era uno solo, nosotros éramos 3 o 4, y ese niño vivió. En la cama del medio, yo creo que pasaron 3 personas, y las 3 literal entraron, y las 3 se murieron. Y ya nomás entraban, recogían el cuerpo y se lo llevaban. Me refiero como pareciera, ya tú sacarás al final tus cuentas, pero pareciera como que los llevaban ahí y los dejaban ahí para que murieran. Así literal, porque no hay una enfermera que vaya, que le dé la vuelta. En fin, llega un último persona al lado de con mi papá y llega un enfermero, creo que a dejarlo, y me dice, oye, joven, disculpe, su papá creo que trae neumonía, a mí me tocó eso. Digo, ¿por qué dice eso? Porque se escucha. Óigalo, se oye el agua. Tiene que avisar, que le pongan algo. Digo, es que no hacen nada aquí, no avise. Entonces yo aviso, pero quedaron de ir a ponerle un diurético y no le pusieron nada, no iban. Total, le hablé a un primo, mi primo le habló a no sé quién y que conocía a no sé quién de ahí arriba, ya saben, si no quiero decir ni áreas, ni puestos, ni nada. Total que a la hora de que nos movimos y hablamos, ya estaba ahí todo un ejército de chavos, estudiantes, pasantes,
preguntándole a mi papá o a la gente ahí nosotros cómo estaba el señor. Y entonces, total, acordaron inyectarle algo, ¿sí? Para quitarle la neumonía, pero nos decían, su papá está grave. Pues, ¿cómo? Si acaba de salir de la operación hace 2 días, el doctor dijo que estaba bien, doctor que por cierto, hasta ese día no había ido a ver a mi papá. Si él operó, debería haberle dado seguimiento, creo. Si me equivoco, ahí me dicen. Resulta que pues pasan los días, pasa otro día más y mi papá empieza a no moverse. Entonces, no sé quién de nosotros se dio cuenta, mi papá no se mueve, no puede mover la mano. Entonces le hablamos, ya le estaban poniendo atención a mi papá porque ya había un reporte. Y bueno, ya llegó un chavo y dijo, no, es que su papá debe tener un infarto cerebral. Entonces se estaba grabando, entonces nos dice, miren, ¿saben qué? Nos dice el director de en esa época, no sé si sea el mismo de ahora, no sé. Nos dice, no, es que su papá ocupa atención especial, yo lo recomendaría, como aquí es domingo, o era sábado, no recuerdo, aquí no vienen a trabajar esas áreas que requiere tu papá este día, porque pues es domingo o es sábado. Y pues no se abren esas áreas. Yo te recomendaría mejor que lo cambies. Fíjense que abusados, ¿no? Y va así a donde, pues al centro médico, ahí hay todo para que lo atiendan. Ah, caray. Bueno, total, empezamos el trámite desde la mañana y conseguimos la ambulancia para que lo trasladaran hasta la tarde-noche. Ya para entonces mi papá ya no podía ni respirar. Imagínense, de salir bien de la operación, ¿sí? Del supuesto cáncer. Digo supuesto porque el doctor Hammer, cuando traía los ganglios inflamados, les inyectaba cortisona en ciertas dosis y por tanto tiempo, no lo sé, porque no tampoco quiero que esto sea una sugerencia para alguien. Tenemos que ir al médico siempre, y en 3 meses los dejaba al tiro, ¿no? Los sacaba adelante sin operación, sin, para él ni la leucemia ni el tumor de ganglios es cáncer, tal cual. Y lo digo, lo que dice un doctor alemán con 5 especialidades médicas, no soy yo el que lo dice. Entonces, pues yo recuerdo que yo me adelanto en mi carro, llego al hospital, y en eso llega la ambulancia, se pone en reversa en la rampa, ya saben, y bajan a mi papá y el enfermero que lo recibe dice, híjole, el señor viene agonizando. Y que cuando me dijo eso dije, cabrón, pues, ¿cómo está ese tema, no? Para esto, días antes había ido un doctor amigo de un amigo de mi papá, se metió a verlo y dijo, no, tu papá no la va a librar, o sea, tu papá está grave. Pero dice, ¿en qué momento de un día para otro puede una persona agravarse? Si el doctor había dicho que estaba bien, ¿y por qué se agravó y viene un doctor de fuera a decirme que no está bien? ¿Por qué no es el propio doctor que dijo que iba a estar bien el que viene a revisarlo y el que nos va advirtiendo que mi papá está empeorando? Pero no había una razón por la cual empeorara. Bueno, sí la había, que fue la falta de atención. Se baja, ya para esto llegó toda la familia ahí, afuera del hospital, ya saben, ¿no? La escena, ¿no? De novela. Y sale un enfermero y dice, su papá está infartándose. Así. De 3 días cambió todo el panorama. ¿Quieren pasar a despedirse? Bueno, hay quienes pasaron, más bien todos. Yo la verdad no quise. Yo recibí a mi papá ahí y tenía mi forma de pensar de que yo en vida le había dado todo y le había dicho siempre que lo amaba todo el tiempo y no, yo no sentí la necesidad de entrar. O lo evadí, como quieran tomarlo, ¿no? Pero yo me siento muy contento con mi decisión y yo no quería verlo agonizando y bueno, no lo volvería a hacer de la misma manera, no me arrepiento. Entonces, por lo tanto creo que estuvo bien lo que hice, pues si estoy contento con lo que decidí, pues está bien. Entonces, finalmente al tercer infarto, mi papá fallece y nos salen a decir que ya murió. Entonces nosotros nos quedamos así, pues como diciéndonos en qué momento, ¿no? Pues si estaba todo bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué fue lo que no pasó? Cuando empezamos a platicar, nos dimos cuenta que en mi turno yo intuía que habían ido a revisar a mi papá signos vitales, el doctor, etcétera, en el turno de mi hermano, y mi hermano intuía que habían ido en mi turno, pero cuando platicamos ya todos en forma, a mi papá
ni siquiera le tomaron signos vitales, ni siquiera. Y lo digo con conocimiento de causa, no le tomaron signos vitales. Después de una operación, pues obviamente hay que cuidar que no haya un coágulo al cerebro. No lo cuidaron, no le dieron medicinas, no le dieron medicamentos, no fue ninguna enfermera, no tenía, creo que ni suero tenía mi papá. O sea, a ese nivel. Entonces, y nosotros, perdónenme, discúlpame que lo diga, pero la pendeja, o sea, pues nosotros pusimos toda la confianza en la institución y la realidad es que la institución no hizo nada. Bueno, no sé ni para qué gastaron en la operación, mejor lo hubieran dejado como estaba, porque una operación requiere tiempo, lo metieron al quirófano, lo abrieron, hubo sangre, hubo riesgo, hubo un anestesiólogo, pues todos ellos cobran, como para hacer ese esfuerzo, para botarlo en un cuarto y dejarlo que se muriera, está medio cabrón, ¿no? Tengo que aclararles que mi papá, cuando despierta de la anestesia, me pregunta en la hojita, porque no podía hablar, si tenía de verdad cáncer. Y yo intuyo que mi papá tenía la duda o la esperanza de que a lo mejor ya abriéndolo se dieran cuenta que no era. Porque era su principal miedo, tener cáncer. Siempre lo manifestó así. Al día siguiente mi papá ya traía la neumonía que les comento. Y eso lo dice también el doctor Hammer. Hammer dice que cuando empieza un miedo a morir puede haber neumonías o puede haber inclusive la multiplicación celular de los alvéolos pulmonares en exceso y puede causar cáncer de pulmón, que de hecho es el cáncer secundario después de un diagnóstico de cáncer. Y si analizas lo que te acabo de decir, vas a comprender que tenía razón Hammer. Finalmente, pues triste, ¿no? Porque pues decíamos en qué momento si mi papá estaba bien, no tenía hipertensión, tenía esto, lo otro, sale bien de la operación, o sea, ¿cuál fue el problema? La realidad es que no había problema. El problema fue que nunca le dieron cuidados postoperatorios, ¿no? Y que ahí lo dejaron. Y mi papá hizo mucho estrés cuando yo le dije, que me preguntó que si tenía cáncer. Yo le contesté, sí, pero saliste bien. Y dijo el doctor que va a estar perfecto. Yo siento que mi papá, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Morimos por el miedo al cáncer, ¿no? Y por lo que creemos del cáncer, ¿no? Mi papá de ahí empieza con neumonía, que fue finalmente lo que lo mató, ¿eh? Yo se los he dicho en otros videos. Uno le preguntan, oye, ¿qué murió tu papá de cáncer? Pero realmente mueren de neumonías, no del cáncer. O, por ejemplo, el caso de un cáncer de estómago, pues mueren por no poder comer, quizá, pero el cáncer no te mata como tal, no es algo que pare tu corazón, a no ser que sea un tumor muy grande y crezca y apachure los órganos y empiece a generar conflictos, ahí sí, pero realmente no mueres en su mayoría del cáncer como tal, mueres de las neumonías o complicaciones que se vienen, muchas veces por los conflictos de diagnóstico, el miedo que les da al paciente con todo lo que está viviendo en ese momento. En fin, perdón, ya me mormé. Quiero entender qué es el tema, pero bueno, discúlpenme. Entonces, ¿será la sospecha de que el video salga bien? Yo creo que sí. En fin, les decía entonces, mi papá muere y bueno, pero ahora pasado el toro, como dicen por ahí, pasado el tiempo, pues me doy cuenta que la realidad es que mi papá, si hubiera estado en un particular, yo creo que la hubiera librado, yo creo que sí, estoy seguro, no tengo miedo a... Todo es perfecto, ¿no? Porque ese día aprendí muchísimas cosas, entendí muchísimas cosas, pero bueno, el doctor nunca se paró, jamás se dio la vuelta. Las enfermeras con una actitud mal, digo, no todas son así, y entiendo que la profesión desgasta. Imagínense estar en un hospital donde no te dan las herramientas adecuadas, donde, ya sabes, ¿no? Los políticos, pues, desvían los recursos, ¿no? Y no van destinados a lo que debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya saben que tienen seguros particulares, ¿no? Y van a hospitales particulares, ¿no? Les vale madre, esa es la realidad, esa es una realidad. Entonces, pues no solo eso, ¿no? Te invito a reflexionar, que no te pase lo mismo
que exijas tus derechos cuando estés en una situación así, que cuestiones al médico, porque de repente hay opciones y no te las dicen porque realmente, híjole, suena bien fuerte decirlo, pero es un problema más dentro del hospital. Entonces, entre menos dure ese problema, mejor, más si tienes un diagnóstico fatal, ¿no? O estás, entre comillas, desahuciado, porque creen que ya no tienes modo, ya no tienes lado. Exijan, porque un médico, un enfermero, pues juran para conservar la vida. Entiendo que hay pocas camas en los hospitales, entiendo que hay pocos medicamentos, pero no seas uno más, exige. No caigas en lo que nos pasa a nosotros. Hagan una hojita cuando tu enfermo esté en el hospital y escriban qué pasó en la noche, qué pasó en la mañana, y platiquen, hagan juntitas para ver, hoy vino el doctor, qué te dijo, esto, lo otro. Entiendo que mucha gente lo hará, o sea, sí nos vimos muy mal, o sea, esa parte lo entiendo, ¿no? Pero no fue intencional. Realmente nos apendejamos. Más si te dicen, el señor está bien, pues dices, ya no hay necesidad de estresarnos, ¿no? Ni de ponerle mucha atención. Si me hubieras dicho, está delicado, cuídenlo, avísenos, cualquier cosa, pues estaríamos como bien al pendiente ahí. Y fíjense cómo el sistema y la situación te va llevando hasta que la persona muere. Y quizá en el diagnóstico ahí, causa de muerte, cáncer. No fue cáncer, fue neumonía. Y fue porque no lo cuidaron. Es una realidad. Fue porque no le pusieron atención. Esa es una realidad. Y no estoy culpando, ¿no? Hay que hablar la razón cuál es. Si nos vamos hacia atrás y podemos platicar que mi papá decidió, pues al final fue el que decidió. Para mí fue una decisión. Era mejor el otro hospital o el otro sistema de salud, que también es público, ¿sí? Pero él decidió. Entonces, bueno, por eso digo, no estoy señalando a nadie, no estoy buscando aquí hacer catarsis, ni señalar a nadie, ni culpar a nadie. No es la intención del video, sino que veas exactamente lo que pasó, lo que me pasó, para que no te pase a ti cuando tengas que salir al hospital. Exige, y sabes que ten un particular. Si no puedes pagar un particular para tu familiar, trata de conseguir un conocido que sepa de medicina, que esté en un particular y que te pueda asesorar si lo que te dicen en el público es real y que puedas comprobarlo. A lo mejor le pagas algo, ¿sí? Y que te puedan, no te dejes, mira, diles que le hagan esto, porque yo veo que existe eso, de verdad, créeme. No caben, no hay medicamentos, no esto, tengo un montón de pacientes a mi cargo. Entre menos gente haya, mejor. Y si ya no hay nada que hacer para ti, pues si te vas hoy o en un mes, es lo mismo, mejor vete hoy o vete mañana. O sea, se ha perdido, y lo digo con tristeza, pero estoy seguro de lo que estoy diciendo, se ha perdido la sensibilidad. Creo que por la que la profesión, el ejercicio de la profesión desgasta, pero de todas maneras no hay justificación para eso. Si no te gusta tu trabajo, pues te sales, te buscas otro. En fin, será que a mí me gusta hacer las cosas bien y soy muy entregado, y pues me molesta ver cuando otras personas no lo son, quizá. Pero bien, hablemos de algo positivo. Es que ese día aprendí que lo importante que podría ser yo para mis hijos. Entendí que debo de cuidarme, entendí que lo importante que es un papá para su hijo, sobre todo cuando ya no está. Perdoné a mi padre, o lo terminé de perdonar de todo a todo. Le encontré un sentido a todo lo que había vivido con él. Me di cuenta que aprendí que lo mató el miedo. Me di cuenta que puedo vivir sin él. Fíjense qué importante, porque de repente preguntan, ¿de qué sirvió que tu papá, para qué oportunidad se abrió en tu vida con la muerte de tu papá? ¿O para qué te sirvió la muerte de tu padre? Y suena una pregunta muy tonta, pero realmente tiene mucho sentido, y lo que trata es buscar el lado positivo de un evento negativo, ¿no? Para mí me sirvió para crecer como ser humano, para valorarlo, para valorar a mis hijos, para darme cuenta que un día me voy a morir y que le voy a hacer falta a mis hijos, quizá. Tratar de dejar mejor arregladas mis cosas. Aprendí un chorro de cosas, ¿no?
¿Y qué creen? Que también ese evento me lleva a conocer la biodesprogramación. Y de ahí se viene esto que hemos formado hoy, una clínica, las vitaminas que acabo de lanzar hace un año, la clínica que ya cumplió un año, el diplomado que tenemos, de verdad lo digo, el plan de estudio más completo del mundo, estoy seguro de lo que estoy diciendo porque lo conozco, los planes de estudio de otras escuelas. Tenemos un chorro de alumnos que confían en nosotros, que nos entregan su amor, su cariño y que están viendo todo lo que estamos haciendo y que se sienten orgullosos también, ¿eh? Y todo lo que hemos crecido, ¿no? Yo ya publiqué mi segundo libro, está por salir, donde ya hablo de las aportaciones que dejo ya o que entrego de conocimiento a través de la consulta, lo que pude investigar. Entonces, en fin, o sea, ha sido a partir de la muerte de mi padre un evento dramático, horrible, el peor día de mi vida, lo repito, ha sido también el día que empezó mi renacer, lo puedo decir de esa manera, en donde le encontré sentido distinto a la vida, donde no es que viniera deprimido ni nada, al contrario, sino que si yo ya venía trabajando en mi crecimiento personal desde antes, que de hecho así era, es el que acabó de impulsarme, me explico, y empiezo con esto de la bio con el afán de compartir para que la gente no se espante, ¿no? Cuando les den diagnósticos, sobre todo fatales, ¿no? Que pueden causar neumonías que verdaderamente se los van a matar. Y ahí empieza todo esto hermoso que me ha pasado en la vida. Hoy mismo fui a una agencia de autos y un vendedor me grita, Fernando, yo te sigo, me dio un abrazo padrísimo. Todo eso viene a raíz del peor día de mi vida. El conocerlos a todos y cada uno de ustedes viene de ese día. Entonces lo bendigo como el peor día de mi vida, pero el día maestro de mi vida, y a mi padre como mi gran maestro. Claro, mi madre también es mi maestra de amor incondicional. Mi padre es maestro de otra manera, ¿no? De rectitud, de liderazgo, de nunca agachar la cabeza, de nunca rendirse, me refiero. Pero también era muy exigente, extra exigente, diría yo. Y quizá esa parte también la aprendo, ¿no? A no ser tan exigente, con mis hijos sobre todo, ¿no? Y la forma de educar, ¿no? De enseñar o de exigir. Esa también la cambio, pero todo lo demás, mi maestro, ¿no? Entonces, pues bendigo ese día, ¿no? Y sé que él, aunque no está conmigo, pues yo soy feliz y la verdad que sé que sería más feliz si estuviera aquí, pero no está. Y yo lo visualizo como que se fue al cielo y que se fue un viaje y que yo mañana, pasado, en un año, en 10, en 20, en 50 años, no voy a alcanzar. Entonces solo debo tener paciencia porque lo voy a volver a ver. Estoy seguro que en ese plano donde él está, que no conocemos, que intuimos, que hablamos, la cuarta dimensión, lo que sea, o la quinta, pues allá lo veré y conviviré con él y estaré feliz porque disfruté mi tiempo estando aquí y ahora puedo volverlo a ver a él. De otra manera, si yo hubiera quedado en depresión, estaría allá arriba el día que yo muera pensando, híjole, perdí todo ese tiempo deprimido y no aproveché, ahora extraño allá abajo, ¿no? Supongamos, ¿no? Metafóricamente, si te vas al cielo, imagínate estar ahí arriba y decir, híjole, extraño a todos los que están ahí abajo, pero cuando estuve en depresión y no los disfruté, pues qué tonto sería, ¿no? Entonces se apuesta a disfrutar aquí al 100%, vivirlo con intensidad para que cuando estemos ahí arriba con nuestros seres queridos o a donde vayamos, a la quinta dimensión, pues estemos ahora felices allá, ¿no? Yo le digo a mis compañeros, a mis amigos, cuando se despiden, les digo, ve a ser feliz a otro lado, porque intuyo que están siendo felices conmigo y les deseo que vayan a ser felices a otro lado y a donde vayan, porque realmente a eso venimos, a ser felices. Les dejo esta historia con amor y sin apego al resultado, ya saben, deseo de verdad que sean felices, recuerden que eso venimos y que pues finalmente no olviden que hay que fluir para no sufrir. Espero que les haya, deseo que les haya gustado esta historia, ojalá y les sirva, de verdad, lo deseo de corazón, que si estás en esa situación, que eso no lo deseo, pero si llegas a estar en esa situación, puedas tomar tips de aquí
sobre todo tener mucha comunicación con la familia, estar unida y exigir lo que te corresponde, ¿no? Y no dejarte guiar por el primer diagnóstico o poner toda tu confianza en manos de un solo médico. Jamás hagas eso, jamás. Siempre busca 2 o 3 opciones que te den su opinión. Cuídense y nos vemos en la que sigue.